Quiero hablarles en esta noche sobre el tema la victoria sobre las tinieblas. El texto que voy a usar es Juan capítulo 1, versículo 5. Y la Biblia dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Es claro el mensaje de Juan cuando habló del Verbo hecho carne. Juan habló de la luz de este mundo, que es Cristo. Juan el Bautista dijo que él vino a preparar el camino para la luz. Pero también nos habla aquí entre líneas el texto que la luz iba a tener oposición, que la luz iba a tener operando al enemigo de nuestras almas, Satanás y sus demonios. Pero la buena noticia es que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Amén. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Dios es Dios de propósito, Dios es Dios de planes maravillosos. Usted y yo no somos un accidente de la vida. Usted y yo fuimos creados por Dios, diseñados en Él para cumplir un propósito. Lamentablemente los propósitos de Dios muchas veces pareciera que se ven truncados, pareciera que se ven obstruidos por las tinieblas. Pero la Escritura dice que el Señor cumplirá ese propósito en cada uno de nosotros. Porque las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Y parte de la luz es el plan de Dios para nuestras vidas. Nosotros podemos ver desde el principio de la creación lo que la Biblia dice. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero vemos la actividad demoníaca. La tierra estaba desordenada, estaba vacía y en tinieblas. Pero las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Porque la Biblia dice que aunque la tierra estaba en esa condición, el Espíritu Santo se movía. Amén. El Espíritu Santo se movía. Y a su debido tiempo, Dios habló y dijo: hágase la luz. Y cuando la luz fue hecha, las tinieblas fueron disipadas. Nosotros miramos, amado hermano, cuando Dios crea al hombre. Dios crea al hombre, a Adán y a Eva, los coloca en un huerto. Pero las tinieblas vuelven y contraatacan. Y las tinieblas pareciera que prevalecieron contra Adán y Eva porque los hicieron pecar. Ellos, tratando de justificar su pecado, se colocaron hojas de higuera, se vistieron para cubrir su desnudez, pero la Biblia dice que Dios los cubrió a ellos. Y aunque pareciese, porque la Escritura dice que a través del pecado entró la muerte a este mundo, el Señor se había provisto un Salvador. Y la Biblia nos habla en Génesis 3:15 de esa promesa gloriosa, que un día la luz verdadera vendría a este mundo y que las tinieblas no podrían prevalecer contra ella. Los planes de Dios no se detuvieron por la caída del hombre. Después vemos un hombre como Abel, un hombre que adoraba con sus ofrendas a Dios. Las ofrendas de Abel lo llevaron a ser considerados, según Hebreos 11, un héroe de la fe. Una persona que entiende que debe sembrar es considerado por Dios como un hombre, una mujer de fe. Pero sobre ese adorador vinieron las tinieblas, y Caín se levantó contra él
y lo mató. Y la Biblia nos da a entender que los hombres dejaron de invocar a Dios. Pero después dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set. Y Set tuvo un hijo que se llamó Enos. Y cuando Enos, mi amado hermano, nació, cuando Enos vivió, dice la Escritura que los hombres volvieron a buscar a Dios. Pareciese que las tinieblas habían vencido y que el hombre iba a vivir separado de Dios, pero vino un hombre, mi amado hermano, llamado Enos, que regresó su corazón a Dios, que volvió a adorar, que volvió a exaltar. ¡Gloria a Dios! Las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Después de Enos vemos a Enoc, un hombre que caminó con Dios, y después de Enoc nosotros vemos la maldad del hombre sobre la tierra. La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque la maldad era mucha sobre la tierra. Y Dios se determinó a través de un diluvio acabar con esa maldad y por consecuencia al hombre por vivir separado de Dios. Pero la Biblia dice que hubo un hombre de luz y ese fue Noé. Noé halló gracia delante de Dios. Él y su familia hallaron gracia delante de Dios, mi amado hermano, para que se cumpliese lo que Jesús un día dijo, lo que Juan dijo: oh, que las tinieblas no prevalecerían contra la luz. La determinación era erradicar a la raza humana. Como que dice, hasta aquí llegó el plan de Dios con los humanos. Pero hubo un hombre de luz, mi amado hermano, que fue llamado por Dios para preservar la especie y seguir, mi amado hermano, con una especie llena del Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros vemos la promesa de Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Y esa gran nación que estaba bajo el sello de Dios, bajo la bendición de Dios, un día entraron en Egipto. Y en Egipto, mi amado hermano, se llenaron de tinieblas. Las tinieblas los oprimían. Las tinieblas abusaban de ellos. Ellos estaban bajo las tinieblas de esclavitud. Pero Dios se proveyó para aquella época un salvador, un libertador llamado Moisés, para que se cumpliese lo que Jesús vino a hacer. Las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Amén. Y el pueblo fue liberado, y Moisés se levantó como el más grande líder de Israel. Y un día cualquiera, mi amado hermano, el pueblo de Dios, de tanto murmurar, de tanto levantarse contra Moisés y contra Dios, hicieron que Moisés pecara cuando ya tenía la tierra prometida enfrente. Pareciese que ahí se iba a acabar el plan de Dios con la muerte de Moisés. Porque ¿qué otro líder se iba a levantar a la altura de los quilates de Moisés? Qué difícil reemplazar a Moisés, un hombre que abría el mar, un hombre, mi amado hermano, que veía a Dios cara a cara. ¡Qué difícil! Pero las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz, y Dios levantó a Josué y le dijo a Josué: Josué, si haces todo lo que mi siervo Moisés, si obedeces todo lo que mi siervo Moisés, nadie te podrá hacer frente. Las conquistas que tenía para el pueblo a través de Moisés, lo voy a hacer a través de ti, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Nosotros podemos ver cuando el pueblo pidió un rey y se levantó un
un hombre como Saúl, un hombre que estaba en el plan de Dios, pero Saúl pecó contra Dios. Saúl se apartó de Dios. Mientras Saúl se había apartado, la Biblia dice que Samuel lloraba, porque parecía que el gobierno de Israel había sido posesionado por las tinieblas. Y Samuel lloraba y lloraba hasta que Dios le dijo: ya no llores más por Saúl, porque yo me he provisto un rey conforme a mi corazón, y ese es David, para que se cumpliese lo que está escrito: las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Amén. La escritura nos habla de un profeta, el profeta Elías, el profeta de fuego, el profeta que tuvo que enfrentar las tinieblas de la época. El corazón de los israelitas claudicaban entre dos pensamientos. Eran cientos de profetas de Baal, de Acera. La moral de los israelitas estaba, mi amado hermano, quebrantada por el pecado. Pero Dios, en medio de esas tinieblas que vivía Israel, levantó a Elías, un hombre, mi amado hermano, que volvió a mostrarle al pueblo el poder de Dios, porque las tinieblas no prevalecen contra la luz. Pero se levantó una mujer como Jezabel, y esa mujer, Jezabel, llena de tinieblas, empezó a perseguir la antorcha que había en ese entonces y lo deprimió. Él deseó la muerte. Él pensó que Dios lo había cogido a él como un conejillo de indias para ser sacrificado. Él dijo: solo quedé yo. Y Dios le dijo: no, a pesar, Elías, de las tinieblas que estás viviendo, yo quiero decirte que la luz prevalece contra las tinieblas, y tienes que ir a ungir a Eliseo por profeta en tu lugar. El plan de Dios no se detuvo. La Biblia me habla que cuando Elías iba a subir al cielo, se fue con Eliseo, y cuando pasaron el Jordán, cuando llegaron al Jordán, Elías detuvo el río. Pasaron en seco, y cuando pasaron al otro lado del Jordán, vino el Señor y arrebató a Elías. Y la Biblia dice, hermano, que cayó el manto de Elías, que representa el poder, que representa la unción. Y Eliseo lo tomó en la mano. Ya no estaba el profeta de fuego. Había alguien, mi amado hermano, que representaba la luz. Eliseo, y cuando Eliseo cogió el manto y se regresó y encontró el mismo obstáculo, el río Jordán, y llegó y dijo: ¿dónde está el Dios de Israel? ¿Dónde está el Dios que es luz? Y golpeando las aguas se detuvieron, para que se cumpliese lo que está establecido, mi amado hermano: las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Amén. Gloria a Dios. Nosotros miramos el caso de Eliseo. La Biblia nos habla que Eliseo muere, y Eliseo ya tal vez llevaba años de muerto y solo habían quedado los huesos. Mientras tanto, las tinieblas operaban contra Israel. Operaban contra Israel porque les robaban todo el fruto de su trabajo. Y venían compañías de los madianitas a llevarse lo que no habían sembrado, lo que no les pertenecía, a robar, a saquear al pueblo de Dios. El pueblo estaba lleno de miedo. Cuando ellos veían los madianitas, salían corriendo y se escondían, como muchas veces yo noto en la iglesia
en la iglesia en el Ecuador, que al ver cómo cosas cambiaron, cómo las tinieblas parece que están avanzando y les ha dado temor ha llenado su corazón. Pero la Biblia dice: para cada día no temas. Amén. 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 Y pareciese, mi amado hermano, que los madianitas iban a seguir durante mucho tiempo oprimiendo al pueblo de Dios. Y la Biblia dice que llevaban un hombre que había muerto. Un hombre que había muerto. Y cuando vieron los madianitas, arrojaron el cadáver y cayó donde estaban los huesos de Eliseo. Eliseo había muerto. Estaban las tinieblas de los madianitas. Pero la luz que había en los huesos de Eliseo no estaba muerta, mi amado hermano, estaba viva para que se cumpliera lo dicho, mi amado hermano. Las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Nosotros vemos el caso del rey Uzías. Murió el rey Uzías, un hombre que trajo prosperidad a la nación. Mientras él reinó, hubo prosperidad. Él reinó y hubo paz. Era el gobernante que todos querían. Pero un día se murió el rey. Y tal vez cuando se murió el rey, imagínense que se muera una persona buena. Dolor hay luto. Pero cuando estaban en esa tiniebla, se murió el rey. ¿Ahora qué hacemos? Dice la Biblia que Isaías vio a Dios sentado en su trono. Para que se cumpliese de lo que les estoy hablando. Las tinieblas no prevalecerán contra la luz. La Biblia me habla, mi amado hermano, de los israelitas volviendo a pecar. Las tinieblas otra vez avanzando contra Israel. Los llevaron a Babilonia. Los llevaron a Babilonia, le destruyeron el templo, le destruyeron la ciudad. Parecía que las tinieblas ahora sí habían ganado. Pero Dios levantó hombres como Nehemías, como Esther, levantó gente como Mardoqueo, levantó gente como los profetas Ageo, como el profeta Zacarías, y asignó a 2 hombres específicamente diciendo: las tinieblas no van a prevalecer contra la luz. Josué, hijo de Josadac, y Zorobabel. ¡Aleluya! Nunca van a poder apagar la luz de Dios. Y la Biblia dice que ustedes son la luz del mundo. Esas tinieblas no se van a apagar. Vivieron 400 años. 400 años dice la historia de silencio, donde Dios no le habló a la gente, donde no hay registros de que Dios haya hablado, no hay escritos. Y por eso se llaman 400 años de silencio. Parece que las tinieblas dijeron: cerramos la boca de Dios. Dios los abandonó. Dios no les va a volver a hablar. Pero después de 400 años, una virgen concibió y dio a luz un hijo. La luz verdadera que alumbra a todo el mundo. De día segundo en el mundo estaba, aleluya. Y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. La Biblia nos habla sobre la iglesia, mi amado hermano, en el siglo III. Hasta el siglo III había cierta pureza dentro de la iglesia, pero empezaron a infiltrarse doctrinas erradas. Empezaron, mi amado hermano, a obligar a la gente a adorar muñecos. Y esas tinieblas estuvieron durante 12 siglos. Y después de 12 siglos, Dios levantó a los reformadores. Gente del mismo grupo que dijo: estamos haciendo mal, no podemos vender la salvación, no podemos idolatrar. Y empezaron a tener un cambio. Porque las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Amén. Hablemos de Juan.
La iglesia, mi amado hermano, la iglesia fue constituida. Y de los 12 apóstoles murieron todos martirizados, pero solo quedó el apóstol Juan. Ya el apóstol Juan lo querían callar. Dijeron: matamos a los apóstoles, vamos a matar también a Juan. Vamos a apagar la luz que el Señor dejó a través de los apóstoles. Y el emperador, mi amado hermano romano, dijo: voy a acabarlo y lo voy a mandar a freír. Y lo mandó, lo arrojaron a una paila, a una caldera, más bien es una caldera de aceite hirviendo, porque quisieron apagar la luz. Pero Juan, mi amado hermano, después de estar ahí se levantó, porque las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y dijeron: no lo pudimos matar, pero vamos a mandémoslo a la isla de Patmos. Era una cárcel, una isla rocosa, a que tal vez le predique a otros presos si le daban la oportunidad. Pensaron callar la luz de Juan, exiliándolo. Pero la Biblia dice que Juan estaba en el día del Señor en el Espíritu y que fue arrebatado al cielo. Y ahí recibió la más grande revelación de la Biblia, el libro de Apocalipsis, donde nos muestra al Cristo glorificado. Que Cristo, mi amado hermano, las tinieblas no pudieron prevalecer contra él. Quisieron cerrarle la boca a Juan. Quisieron apagar esa luz. Pero Juan escribió ese libro, escribe las cosas que ves. Y de la Biblia, el libro de Apocalipsis es el libro más leído. Nosotros leemos la Biblia, todos los libros, pero sabe que aún los escépticos leen Apocalipsis. La más grande revelación, porque las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Nosotros vemos, amado hermano, la muerte del Cordero. Cuando él estaba en la cruz, dice que las tinieblas vinieron. Fue tinieblas, como quien dice: lo vencimos a Dios, vencimos al Hijo de Dios, asesinamos al Hijo de Dios. Pero las tinieblas no prevalecerán contra la luz. La Biblia dice que Cristo resucitó de entre los muertos. Aleluya. Él resucitó. Las tinieblas no prevalecen. Tenemos victoria sobre las tinieblas. Y Jesús, mi amado hermano, resucita y está durante 40 días en la tierra. Y después de 40 días les comisiona a los apóstoles, porque era el momento de ir al Padre. Y la Biblia dice que Cristo ascendió. Y una cosa, escuche, una cosa es estar con Cristo, otra cosa es estar sin Él. Y la Biblia dice que Él subió al cielo, pero antes de irse le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, porque ustedes van a seguir con lo que yo empecé. Yo vine a predicar el reino, ustedes seguirán predicando el reino, porque las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Y se levantó, mi amado hermano, fueron 120 personas en el aposento alto durante 10 días orando. Y vino el Espíritu Santo de lo alto. Y se levantaron las tinieblas a burlarse de ellos, a decir: están ebrios. Estos no son ningunos evangélicos, están ebrios. Pero lo que ellos no sabían es que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Pedro les dijo: no están ebrios como ustedes suponen. Es la hora novena, es muy temprano para estar ebrio. Eso es lo que profetizó Joel.
En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y les empezó a predicar. Y aunque pensaron que de pronto hasta allí llegaba la obra de Dios, más adelante vemos, mi amado hermano, que ellos pensaban que si mataban a Pedro y a Juan, la obra de Dios iba a acabar, hasta que Nicodemo les dijo: esperen, señores, si esto no es de Dios, se va a acabar. Pero si esto es de Dios, va a permanecer, porque las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Y predicó Pedro. Se convirtieron 8,000 en 2 predicaciones. Gloria a Dios. Asesinaron al autor de la vida. Pero una semilla tan fructífera, una semilla de tanta calidad no podría quedarse sin frutos. Y aquí estamos nosotros también como parte de esa iglesia que las tinieblas quiso apagar, pero no pudieron. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Había un hombre del templo de la Hermosa, y ese hombre en el templo de la Hermosa estaba cojo, y era cojo de nacimiento. Había estado en tinieblas durante mucho tiempo. Este cojo lo representa a usted y me representa a mí, alejados de la casa de Dios, alejados de la adoración. Este cojo, mi amado hermano, porque así lo relata, no dice se llamaba fulano, no, le decían cojo. Imagínese usted tener un nombre que todo le diga el cojo. Ese hombre estaba allí y representa al ser humano sin Dios. Y Juan y Pedro iban a la oración. Y este hombre mendigaba afuera, y cuando los vio, tuvo expectativa, tuvo fe. Dijo: voy a recibir algo de ellos. Él estaba en tinieblas. Y yo creo que en lo más profundo de su ser él entendía que llegaba el tiempo donde la luz iba a irrumpir en esas tinieblas. Cuando los apóstoles lo vieron y se dieron cuenta que tenía fe en que iba a recibir algo, le dijeron: no tenemos oro ni plata. No busquemos a Dios por oro ni plata. Busquemos a Dios por lo que Él es. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre de la luz, en el nombre de Jesucristo. ¡Levántate! Y la Biblia dice que ese cojo se levantó, saltó. Y dice que entró al templo, porque un cojo no podía entrar al templo. Las tinieblas le impedían. Como mucha gente que no busca a Dios porque está atada por el pecado, por el diablo. La Biblia dice que él entró allí en ese lugar. Entró en ese lugar. Pero empezó a alabar y a glorificar a Dios. Lo que no podía hacer porque estaba atado por el diablo, ahora lo estaba haciendo porque las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Y a lo mejor tú también tienes tinieblas en tu vida, tienes luchas interiores, tienes pecados con los que estás luchando. Y parece que no vas a poder vencer. Parece que hay tinieblas en tu familia y parece que no vas a poder vencer. Tienes luchas en tus finanzas y parece que no vas a poder vencer. Tienes luchas en tu salud y parece que las tinieblas se han apoderado de ti. Pero yo quiero decirte que las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Tenemos victoria sobre las tinieblas. Tenemos victoria sobre las tinieblas. Ya no somos huérfanos. Tenemos un Padre y Él es luz. Él es luz, su Hijo es luz, el Espíritu es luz. Y Jesús le dijo a la iglesia: ustedes son la luz del mundo. Y las tinieblas no van a prevalecer contra ti ni contra mí. De modo que no te rindas.
No te rindas, aunque las tinieblas vengan densas en contra de tu vida. No te rindas, porque la iglesia